La oscuridad es la parte de ti que sobrevivió cuando todo lo demás ya estaba roto. No todas las historias oscuras terminan en condena. Algunas se convierten en leyenda. Hoy te contaré sobre un vampiro original que amó, a su manera, claro. No como los humanos, sino como las criaturas que han visto siglos pasar, que han sentido como el tiempo corroe todo, excepto aquello que alguna vez ardía. Esto no es una historia de redención con final feliz, es una historia donde el amor nació del abismo y la humanidad fue salvada por una hija que se negó a destruirla. ¿Cómo están, criaturas de la noche, humanos que gustan de las historias malditas? Soy Morrigan, la vampiresa narradora, y hoy les traigo la historia de una vidente muy poderosa, Marie-Anne Lenormand, y un vampiro original, Gilles de Rais. Comenzamos describiendo un poco la vida de Marie-Anne Lenormand, cómo se convirtió en el faro encarnado de Napoleón Bonaparte. Marie-Anne Lenormand nació en 1788 en Alençon, Francia. La historia oficial la recuerda como una vidente, una astróloga, consejera de reyes y reinas, pero en realidad fue mucho más que eso. Marie-Anne era la reencarnación de Juana de Arco, la heredera del linaje perdido de los Valois, hija no reconocida de Luis de Valois, supuesto niño muerto de Catalina de Medici, y de la bruja druida Isandre, una hechicera vetrona descendiente del linaje de Morgause. Criada en secreto entre monjes y druidas, Marie-Anne hablaba con los muertos desde los 5 años. Fue expulsada del convento por ver demasiado, digamos, y llevada a París bajo la protección de logias esotéricas que reconocieron en ella el poder de Avalon, mientras se manifestaba como un gran poder en la pequeña niña. Durante cada luna llena, su poder se desataba. Podía ver el destino de toda la humanidad como hilos incandescentes flotando en el aire, alterar el camino de quienes la rodeaban y cruzar el velo de los mundos. Fue ella quien advirtió a Josefina Bonaparte del final del imperio, quien también le reveló a Napoleón su último sueño antes de Moscú. Y fue ella quien, sin saberlo, despertó una criatura dormida, una criatura de oscuridad, una criatura original. Así es como su vida se entrelaza con un vampiro original, el general Gilles de Rais. Digamos que fue el enamorado condenado a la oscuridad. Gilles de Rais fue protector y general de Juana de Arco y también su verdugo espiritual. Su devoción a ella se convirtió en desesperación cuando ella partió al otro mundo. Fue entonces que abrazó la oscuridad, pero no como un castigo, sino como una transformación. Se convirtió en un vampiro original, en un titán de las sombras, el arquitecto del juicio. Cada año, durante 6 días, un vampiro original debe de dormir en un letargo ritual, pero fue el susurro de Marie-Anne en uno de esos letargos de luna llena lo que lo despertó una noche. No la había visto, no la conocía, pero la había sentido. Ella había nacido para encontrarlo y él había sido creado para protegerla a través de los siglos. Una noche de tantas en las cuales que Gilles de Rais buscó a Marie-Anne, sintió su presencia cerca de un campo de batalla. Tuvo la visión de ella en un salón de mármol y frente a ella Napoleón Bonaparte.
Así que se acercó a un campamento de sus tropas y tomó el lugar de un general moribundo, Charles de Gudin. Digamos que tomó el líquido vital del general para evitarle el sufrimiento de su terrible condición y, aprovechando su poder vampírico, tomó su apariencia física. A partir de ese día, en las tropas no se hablaba de otra cosa, sino de los extraños nuevos hábitos del buen general, y también de la manera tan milagrosa en la cual había recuperado su cuerpo cuando estaba prácticamente en las garras del otro mundo. Un hábito muy extraño era porque el general escribía sus diarios de campo en un latín antiguo que nadie podía descifrar, o por qué nunca comía, nunca dormía, o por qué su caballo rechazaba a todos excepto a él, y sin olvidar la jauría de lobos blancos que siempre lo cuidaban. Coincidencia, no lo creo. Desde el primer momento, Marie-Anne supo que aquel no era el general Charles Gudin. Había algo en su mirada, algo que sin lugar a dudas no era humano, pero su temor se mezcló con una fascinación tan profunda que guardó silencio. Y gracias a eso, Gilles de Rais pudo acercarse a ella, protegerla, sin que nadie lo supiera. Gilles, oculto tras la máscara del general muerto, ganó en secreto muchas batallas para Francia. Si piensan que Napoleón Bonaparte lo hizo todo solo, permítanme decirles que no fue así. Pero digamos que ninguna batalla como la de Bailén, en donde Gilles de Rais hizo desaparecer a un batallón británico de más de 20,000 hombres bajo una niebla inexplicable. Cuando el humo se disipó, los soldados estaban sin heridas, pero ya habían partido al otro mundo. Tenían los ojos blancos, sin expresión alguna, y su rostro congelado de terror, como si sus pecados hubieran ardido desde dentro. Había sido el poder de la flama azul, uno de los poderes más terribles que Gilles de Rais tenía. Era el juicio encarnado mismo, desatado para proteger a Marie-Anne. Pero el verdadero vínculo entre ellos se selló una noche entre los árboles. Marie-Anne sintió algo, un dolor, un llanto, un alma desgarrada llamaba desde el bosque. Sin pensarlo 2 veces, corrió desde la residencia de campo de Josefina Bonaparte, atravesó el bosque como si los árboles la guiaran, y ahí, en la penumbra, la encontró, una lobezna negra gravemente herida. La tomó en brazos y no se movió durante horas. Veló su aliento como si velara el de una hermana. Y entonces levantó la voz al cielo y dijo: sé que estás ahí, sé que puedes salvarla, por favor, hazlo. Desde las sombras, Gilles de Rais emergió, ya sin el disfraz del general, ya sin mentiras. Le dijo a Marie-Anne: ¿por qué te importa? Es solo una loba. Ella le respondió: no, es mi hermana de espíritu. Ella me llamó y no puedo dejar que parta de este mundo así. Gilles asintió y le dijo a Marie-Anne: sabes que puedo salvarla, pero sabes cuál es el precio. Debes aceptarme, reconocer que tu destino y el mío han estado unidos desde antes que el tiempo olvidara tu verdadero nombre. Y Marie-Anne, con la lobezna temblando en sus brazos, le dijo: soy Juana de Arco, pero también soy hija de Luis de Valois, príncipe de Orleans, y de Isandre, la bruja de Avalon. Soy tu revenant y te sirvo, mi señor. Ese día ella le ofreció su líquido vital y él, al beberlo, sintió la salvación sagrada de un alma eterna. Sanó a la loba con su saliva y la entregó a una de sus lobas guardianas para que la amamantara y la loba pudiera salvarse. Desde entonces,
La joven profetisa visitó al vampiro todos los días y la pequeña cachorra de lobo creció hasta ser una imponente loba negra de ojos azules. Se convirtió en su amiga, su guardiana y el símbolo viviente de un pacto sellado. En sus encuentros, Marie-Anne hablaba de sus visiones y Gilles de Rais de los siglos vividos. Lo que nació entre ellos no era solo amor, era un lazo antiguo, obscuro, más allá de cualquier comprensión humana. Y aunque Gilles de Rais pudo haber hecho que Napoleón venciera el mundo entero, no lo hizo. Porque sabía que cuando el imperio cayera, Marie-Anne, por fin, sería libre de la servidumbre de Napoleón Bonaparte. Una noche en París, una noche sin luna, Marie-Anne vio su propia partida de este mundo, y no solo eso, supo que en su vientre un milagro se gestaba. Los ecos del imperio aún resonaban en los salones dorados, pero el aire ya sabía que todo estaba por caer. Marie-Anne Lenormand lo sintió. Sostuvo una copa de vino sin probarla, miró a Napoleón y supo que la gloria era un recuerdo. La caída no sería un golpe, sino una descomposición lenta e inevitable. El imperio estaba condenado. Y entonces tuvo esa terrible visión. El águila imperial se derrumbaba, estandartes ardiendo bajo una nieve sucia, caballeros sin jinetes y su propio cuerpo, un recipiente carente de vida y de alma. Así terminaré, murmuró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y él no lo sabrá hasta que sea tarde, refiriéndose a Gilles de Rais. En medio del hielo de esa noche tan fría cayó de rodillas. La copa rota había herido su mano y hacía brotar su líquido vital como una fuente. Y con esa ofrenda carmesí sobre el mármol del salón imperial dibujó el símbolo olvidado de las hijas de Avalon, 3 espirales entrelazadas selladas con una frase en gaélico que decía: la mujer que habla por encima de los hombres, ven a mí en silencio. No lo dijo como plegaria, lo dijo como quien recuerda lo que fue. Y en el corazón de París, la oscuridad respiró por primera vez en siglos. Morrigan, una vampiresa original y reina de la oscuridad, la había escuchado. Desde las ruinas del tiempo, desde su altar olvidado entre lo vivo y lo no vivo, porque alguna vez Morrigan fue también una sacerdotisa, y cuando una hija del destino conjura en rojo carmesí y fe verdadera, Morrigan responderá. El líquido vital de Marie-Anne aún brillaba sobre el mármol del gran salón. Las velas se apagaron solas y el aire dejó de ser aire, y el silencio se volvió presencia. Una sombra descendió desde donde no había nada. Los espejos se empañaron, los relojes se detuvieron, y entre el resplandor tenue de la llama azul, ella habló en gaélico diciendo: «Te escucho, hermana. Y de la profecía de tu regazo yo me haré cargo, como si fuera mi propia sangre». Marie-Anne alzó la mirada. Frente a ella estaba la dama de los cuervos, envuelta en plumas negras y silencio, con ojos como lunas rotas. No venía a salvarla, venía a reclamar su fuego y a sellar el destino de quien vendría después. Porque lo sagrado no muere, solo cambia de nombre. La loba creció y Anne-Marie maduró, y su poder creció a un límite aún desconocido por sus seguidores, y con el tiempo el vínculo entre ambas se hizo indestructible. Cuando ella le confiesa a Gilles que estaba esperando una hija suya, deciden huir de Francia,
a través de España. Sabían que el mundo nunca permitiría este nacimiento. Giles tenía que distraer al enemigo, ya que tanto rusos como británicos querían atrapar a Marie Anne y usar su poder para conocer el futuro y usarla, al igual que lo hizo Napoleón. Giles envió a Marie Anne con un contingente de soldados leales a él para que escapara sin llamar mucho la atención. Entonces, en las obscuras montañas de Navarra, rodeados de niebla y enemigos, la loba negra da su vida para que Marie Anne escapara. Giles llegó en cuanto la sintió en peligro, pero ya era tarde. Una flecha había herido a la profetisa, y esto hizo que el parto se adelantara. Giles lleva a Marie Anne a una antigua cueva celta. Ahí, Marie Anne da a luz entre raíces, cenizas y llamas azules. Antes de partir, sus últimas palabras son: si me salvas, la niña nacerá sin alma, pero si muero como mujer, ella nacerá como un legado, tu legado. Tú y yo ya ardimos, ella será un fuego nuevo. Y partió, dejando a Giles y al mundo más vacío que nunca. Giles, cegado por su gran dolor, no buscaba castigar a los individuos que provocaron la muerte de su amada. No cree en la redención y en la justicia. Busca el fin de la humanidad, no como venganza, sino como limpieza. Desde las sombras se convierte en un titiritero de guerras, apoya regímenes totalitarios, financia descubrimientos científicos destinados a usarse como armas, inserta ideas, susurra ideologías, alimenta odios. No necesito enviar a los hombres a su destrucción, basta con que se crean distintos unos de otros, repetía constantemente. Y para ejecutar su visión final necesitaba a su hija. Hélaïse de Guise, como fue llamada la pequeña niña, no era solo una descendiente poderosa de un vampiro original, era una bruja psíquica nacida del fuego y la visión. Heredó de Marie Anne la sensibilidad y la conexión con el inconsciente colectivo y de Giles el control mental puro. Él quiere usarla para sembrar locura desde dentro, volver a los líderes paranoicos, alterar masas con pensamientos apocalípticos, corromper la esperanza hasta que la humanidad se destruya por voluntad propia. Pero Hélaïse no lo permite. Criada entre los libros que Marie Anne, su madre, había dejado escondidos, entre artefactos humanos, autómatas primitivos y tratados alquímicos, siente curiosidad por la humanidad. Nunca sintió odio. Desde su padre, desde su corazón, donde él veía corrupción, ella veía evolución. Donde su padre veía debilidad, ella encuentra compasión. Su fascinación por los humanos, sus errores, su ciencia, sus sueños, la aleja cada vez más del vampiro que la engendró, y eso Giles no lo tolera. Tú eres mi legado, no estás aquí para comprenderlos, estás aquí para extinguirlos, le gritaba Hélaïse una y otra vez. Pero Hélaïse ya había visto más allá. Y cuando se niega a ser su instrumento, Giles la llama traidora, abominación, la llama el error más grande de su eternidad. Y justo cuando Giles intenta encerrarla, romperla, destruir su voluntad, ella aparece. Morrigan, la diosa de las batallas y los destinos torcidos, se materializa entre ruinas de una biblioteca incendiada, cumpliendo la promesa que le hizo a Marie Anne en aquella habitación de frío mármol. La hija del juicio no será verdugo, será un faro, y si quieres verla caer tendrás que arder conmigo. Morrigan la reclama como suya y con un beso en la frente le graba su marca, un símbolo vivo que anula los comandos mentales de Giles y le otorga la independencia total. Hélaïse no salvó a su padre, pero salvó algo más. La posibilidad de que incluso los nacidos del fuego pueden elegir la compasión. ¿Puede un vampiro amar? No estoy segura del todo, tal vez. Pero a veces no es el vampiro quien salva al mundo, sino la hija que se niega a obedecer su odio. Suscríbete al Clan de las Sombras y descubre
las historias que el tiempo quiso enterrar, porque la oscuridad también sabe amar. Y recuerda, si el día de hoy observas hacia la puerta de tu habitación y ves una encantadora sombra moverse en la oscuridad, tal vez, y solo tal vez, sea yo, oliendo tu sangre y escuchando los latidos de tu corazón. Hasta la próxima. Sombra mía.